Bendiciones a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estamos contentos de proseguir en esta serie ya en la semana número 4 de la serie llamada La vida de Pablo. En las semanas pasadas hemos estado hablando de varias cualidades ya muy importantes, las cuales queremos que cada creyente podamos desarrollar también para poder convertirnos en los mejores seguidores de Cristo en el año 2023. En la primera intervención que tuvimos, la semana 1 de esta serie, hablamos acerca de la cualidad de la entrega, o sea, cuando Pablo se entrega al Señor como su Señor y Salvador de su vida en el camino a Damasco, de la experiencia de su conversión, pero entrega todo, entrega su misión, entrega su tiempo, entrega todo. Es una entrega radical, es una entrega total de ser un perseguidor, ahora se convierte en un perseguido, de ser una persona que odiaba la iglesia y al cristianismo, se convierte probablemente en el hombre más amante de la iglesia y de los seres humanos. La segunda semana hablamos acerca de la cualidad de la determinación y analizábamos cómo este hombre, a pesar de todos esos contratiempos que tenía en la vida, las tormentas, las dificultades, todas las dificultades que enfrentó como ser humano, el odio que le tenía la gente, aún a pesar de todos esos contratiempos, Pablo nunca se echó para atrás, siguió hacia adelante porque estaba convencido de lo que él creía y cuál era realmente su misión. La tercera semana hablamos acerca de la cualidad del gozo, algo quizás algo inusual en la vida de Pablo si analizamos superficialmente lo que es su vida. Analizábamos de que normalmente nosotros los seres humanos tenemos una lista grande de cosas encabezadas quizás por el dinero que normalmente asociamos con la felicidad. Pero la felicidad o alegría que nosotros conocemos es muy diferente a lo que la Biblia llama el gozo. Y si nosotros analizamos esa lista de cosas como que tenemos para ser felices y las comparamos con lo que Pablo experimentó en la vida, podríamos asumir de que Pablo vivió una vida totalmente triste, una vida totalmente quizás amargada y desafortunada en la vida. Pero en realidad no es así. Porque estando aún Pablo encerrado, dice la palabra de Dios que él escribió incluso el libro de Filipenses esta es la carta que le llamamos la carta del gozo. Y él habla en el capítulo 4, versículo 6. Dice, alegrados en el Señor, otra vez os digo, alegrados en el Señor. Ahora, notamos algunos aspectos sobre lo que es el gozo y la felicidad que nosotros tenemos, o la alegría. Y observamos que la alegría o la felicidad es un aspecto externo, es solamente externo, que la felicidad es también al azar o que la felicidad también está basada en las circunstancias. Mas el gozo es una virtud interna, es una característica interna de los creyentes, es una virtud que está basada en una decisión y está basada obviamente en una relación. Así que de eso hemos hablado ya las semanas pasadas. Esta semana vamos a proseguir descubriendo estas cualidades de este gran hombre de Dios, quizás el más influyente en la historia. Y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la característica esencial de ah, la audacia. La audacia. Este hombre es un hombre audaz, un hombre valiente, pues en otras palabras, la palabra más común que usamos es la palabra valiente. Así que vamos a descubrir en esta tarde cómo desarrollar también esa característica o esa virtud de la valentía que tenía este hombre de Dios. Y hoy en día quizás pudiéramos tratar de describir lo que sería una persona valiente o audaz y probablemente habría muchos adjetivos que pudiéramos poner para describir una persona audaz.
Pero en realidad la audacia de Pablo estaba basada en, en defender, predicar y defender y compartir su fe con un mundo que era totalmente contrario a la palabra de Dios, que se oponía obviamente a Dios y a la iglesia. Y en ese mundo es que Pablo se va a desarrollar y él va a presentar esta defensa, esta valentía de pararse enfrente de quien fuera, no solamente de reyes y de personajes, de líderes religiosos, de comunidades enteras, para hablarles acerca del Señor, lo cual obviamente, aún en nuestro tiempo, este tipo de acciones no son muy populares. El hablar de Cristo hoy no es popular. A veces hoy en día podemos hablar de muchas otras cosas, de otras religiones, de otros imperios, pero si hablamos de Jesucristo, nosotros los metemos en dificultades. Y si hablamos de todo eso, nada pasa. Entonces, aún en el día de hoy, obviamente que no se compara con la fricción que había y la determinación que estos líderes religiosos y políticos tenían de destruir el cristianismo con lo que vivimos hoy, es probable que ah, quizás no lo podamos comparar. Pero que realmente podemos aprender de la audacia de este hombre es que él se paró frente a quien fuera para defender la fe que él profesaba. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, retomando los versículos, por ejemplo, 28 y 29, nos da un pequeño ejemplo acerca de la audacia o la valentía de este hombre llamado Pablo. Y comenzamos ahí. Pablo ya estaba encerrado por unos 2 años y ahora lo llevan enfrente de este hombre, de este rey llamado Agripa. Agripa obviamente está al servicio del gobierno romano y Pablo está ahí para enfrentar un juicio probablemente de por vida. Está enfrente de él. Probablemente le iban a condenar a muerte o lo iban obviamente a condenar para ser muerto en el caso que le sucedió, que fue decapitado. Entonces, está frente a este hombre, lo llevan frente al rey Agripa para presentar defensa sobre él, para defenderse obviamente. Y yo me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en esa misma situación. Es probable que quizás nosotros hubiéramos hincado de rodillas y implorar por misericordia al rey Agripa. O probablemente hubiéramos hecho todo lo necesario para poder salir con vida de esa situación. O probablemente hubiéramos dicho todo lo que el rey quería saber. Y que si teníamos que negar que somos cristianos, quizás lo hubiéramos hecho. No sé qué hubiéramos hecho nosotros. Pero eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo, recuerde que la razón que está ahí es porque él está enseñando, predicando un nuevo camino, predicando a Cristo, trayendo la esperanza y el amor del Señor a la humanidad. Y esa es la acusación ante el rey Agripa. Así que esto fue, y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo entonces el apóstol Pablo? El versículo 28 y 29 nos describen de esta manera. Dice un poco más, dice el rey Agripa, dice que le interrumpió a Pablo y le dice un poco más y me convences de hacerme cristiano, quizás como en una forma de burla. Y él le dijo a Agripa, el versículo 29 dice, sea poco o mucho, replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, señor Agripa, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Ahora, fíjense bien lo que está pasando ahí. Esa es la razón por la que está enfrentando un juicio. Y probablemente lo llevan al anfiteatro romano y donde quizás iba a poder servir como carne de los leones o una comida de los leones o antorcha para alumbrar las fiestas de los reyes en ese tiempo, como era común con muchos cristianos de aquel tiempo. Y Pablo
En vez de darle vueltas al asunto, él se va directo a decirle, ¿sabes qué? Yo quisiera que todos ustedes tuvieran la misma esperanza, que tuvieran, que nacieran de nuevo, que se convirtieran en seguidores de Cristo, así como yo lo soy. Obviamente le dice, sin estas cadenas con las que yo estoy. Ahora, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué Pablo se paró enfrente del rey y enfrente de todos los líderes religiosos que lo acusaban y habló de esta manera? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? ¿Por qué? Hay una cosa interesante que yo creo que ha sido, estaba basada en una gran convicción, pero más que todo en un gran amor por los seres humanos. Pablo quería que todos los seres humanos, incluyendo los reyes, el rey, tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo, de experimentar el amor de Dios y de conocer la verdadera paz y el verdadero gozo que hay en Cristo. Lo que hizo que Pablo fuera de esta manera, un hombre audaz, valiente, es porque él quería que todas las personas tuvieran la seguridad de la vida eterna en el cielo. Porque él en otras partes de sus escritos dice, yo por eso sigo predicando el evangelio, pues me es impuesta necesidad. Así que esto era parte de lo que él tenía, Pablo, en su agenda. Y era valiente y era audaz. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo tener yo entonces esta característica de la audacia, de la valentía? Bueno, eso vamos a tratar en esta tarde. ¿Cómo desarrollar eso? Hay por lo menos 5 pasos que debemos o cosas que debemos hacer nosotros para desarrollar esta cualidad. La primera que quiero tratar, y si tienes pluma y lápiz, ahí puedes escribirlo, le ayudará muchísimo. La primera es declarando a otros públicamente que soy un seguidor de Jesús. Esa es la primera. Declarar públicamente ante la gente, ante los demás, de que realmente soy un seguidor de Cristo. Solo deja que la gente sepa que eres un cristiano, que eres un evangélico, que eres un cristiano nacido de nuevo. Simplemente deja que la gente te vea. Deja que la gente declara de quién tú eres como hijo, como seguidor de Jesucristo. En el área en que nosotros vivimos, y quizás eso es verdad también en muchas de las áreas en Estados Unidos y en el mundo, el cristianismo aquí somos probablemente la minoría. Y la inmensa mayoría son personas que no conocen de Cristo. Muchos atribuyen este incremento, por lo menos aquí en el suroeste donde vivimos, de Arizona, a la inmigración extranjera, pero también a la inmigración de aquí dentro de los Estados Unidos, que se ha movido a este estado. Y la gran mayoría, una inmensa mayoría, son personas que no conocen al Señor. Entonces muchos dirían que ahora es más complicado ponerse, publicar, dar públicamente de que eres un ser humano porque tienes temor a las represiones, temor a la confrontación, etcétera, etcétera. Pero quizás esa sea una de las razones por las cuales no queramos realmente proclamar a otros públicamente que somos seguidores de Cristo. Sin embargo, yo creo que el hecho de que la inmensa mayoría son gente que no conoce al Señor, se convierte en una gran oportunidad para que usted y yo podamos proclamar públicamente que somos hijos de Dios. La Biblia habla de que usted y yo debemos ser sabios de cómo proclamamos esta fe que nosotros tenemos públicamente. Y el Colosenses capítulo 4:5 dice Pablo, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando, dice, al máximo cada momento oportuno. Fíjense lo que dice. Dice que debemos comportarnos sabiamente. ¿Qué es una persona sabia? Aquella que toma la verdad de Dios y la aplica a su vida. Esa es una persona sabia. Por lo tanto, Pablo dice que debemos comportarnos sabiamente ante los que no conocen a Cristo todavía. ¿Sabe por qué esto es importante?
Porque nosotros somos, él hablaba de que somos cartas abiertas y Dios nos da a cada uno la oportunidad para vivir nuestra fe frente a quienes están a nuestro alrededor. Ya sea tus familiares, ya sean tus amigos del trabajo, quizás tus compañeros de la escuela, en fin, tus vecinos. Dios nos da muchas oportunidades de enfrentarnos, de compartir públicamente nuestra fe con los demás. Pueden ser personas de cualquier rango, quizás pueden ser personas que lo siguen a usted en las redes sociales. Entonces, ¿cómo nosotros proclamamos públicamente que somos audaces, que somos hijos del Señor, que somos seguidores del Señor? Ese es el primer aspecto. Ahora, ¿por qué deberíamos hacer nosotros esto bien? Deberíamos hacerlo bien. La respuesta es fácil. Es porque amamos las personas. Amamos las personas. Y nuestro comportamiento, la forma en que vivimos, debe de estar de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir las buenas nuevas de Dios, el Evangelio de Dios. Y no solamente eso, dice Pablo, dice el versículo 8, dice, sino también nuestra vida. Ahora, esto es sumamente importante de compartir. Dicen, aún nuestra vida la compartimos con ustedes. Les compartimos el mensaje de la palabra de Dios, lo cual es más importante, pero les compartimos incluso nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene una noticia buena y no la comparte, no siento que estemos amando entonces como deberíamos amar a las personas. Si escondemos nuestra fe, si escondemos la esperanza, si escondemos ese amor de Dios que nos ha dado a nosotros y lo tenemos, lo escondemos de otras, a las demás personas, no las estamos amando como quisiéramos. Le voy a poner rápidamente un ejemplo. Supongamos que usted va a una reunión familiar. Son muy comunes, ¿verdad? Las reuniones familiares. Y usted está reunido ahí y usted dice, expresan el amor que se tienen unos a los otros, etcétera, etcétera. Y todo se va en comida y en recuerdos y en conversaciones. Pero usted como creyente se quedó callado y no compartió de su fe con ellos. Y realmente les ama. Porque no hay cosa más grande que usted y yo le podamos dar a una persona, es el amor de Dios a esa persona. Así que, por ejemplo, si alguien tiene la cura con el cáncer, contra el cáncer, por ejemplo, y usted la mantiene escondida, ¿usted está amando a la sociedad? Ahora, por eso las noticias de salvación son las más grandes que pueden haber en la vida de los seres humanos. Y si nosotros las callamos, no estamos amando al mundo como Jesús nos mandó que lo amáramos. El segundo aspecto para desarrollar esta cualidad de la valentía o de la audacia es orando por los demás cuando comparten sus problemas conmigo. Es orando por ellos. Esto es importante. Es orando por ellos. Dice, cuando las personas que no son creyentes te dicen que están pasando por un problema, por una necesidad, en ese momento es que usted y yo debemos tomar la oportunidad para orar por ellos, para acercarlos a Dios a ellos y mostrarles realmente una actitud genuina, una que seamos real, que seamos verdaderos, pero que realmente estemos interesados por el problema, por la necesidad que ellos están pasando. Orar por ellos, por ejemplo, una de las oraciones importantes sería orar por ellos para que Dios abra su entendimiento y sus ojos hacia la palabra del Señor. Orar por ellos por las necesidades específicas, quizás por un divorcio, quizás están pasando por un problema económico, quizás están pasando por un aborto involuntario o quizás están pasando por problemas emocionales, matrimoniales, qué sé yo. Y si esas personas tienen la confianza de venir y hablar contigo y compartirte esa necesidad, es entonces cuando usted y yo, como dijo el apóstol Pablo, aprovechar todas estas oportunidades para ser real y ser también genuino en que te interese
las necesidades de esa persona. Ahora, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el interceder por ellos es importante. Ahora, Pablo dice también en el versículo que leímos, dice dar gracias a Dios por ellos, por todos. En otras palabras, darle gracias a Dios por ellos porque Dios los puso en tu camino y que tú puedes hacer una influencia para ellos, que tú puedes hacer un medio para ellos. Usted y yo no salvamos a nadie, es Cristo el que salva, pero nosotros podemos ser un instrumento para que ellos puedan llegar a conocer del amor del Señor. Y eso se requiere valentía. Entonces, para desarrollar eso, tenemos que compartir nosotros, orar con estas personas que nos comparten estos aspectos. Y luego Pablo dice que debemos dar gracias, ¿verdad? Por ellos también. Así que usted y yo podemos influir en estas personas. Simplemente, a veces es una interrupción, sí, pero no importa. Si les amamos realmente, es importante que oremos por ellos, por esas necesidades. Y eventualmente van a conocer de los milagros que Dios puede hacer en la vida. La tercera aspecto para desarrollar esta cualidad de la audacia o de la valentía es practicando y viviendo mi fe pública y privadamente. Estas cosas parecen sencillas, pero es tan complicado. Aquí es donde entra la integridad, aquí es donde entra lo real, aquí es donde entra la honestidad, aquí es donde entra esa relación con el Señor, donde Dios está en control de nuestras vidas. Miren lo que sucede. A veces nosotros tratamos de ayudar a las personas. Yo puedo mencionar un sinnúmero de personas y de líderes religiosos que han fracasado porque están viviendo en público una vida, pero en privado están teniendo otro tipo de vida. Cuando usted y yo vamos a tratar de vivir, tenemos que ser honestos, vivir una vida así como somos en privado, también debemos ser en público. No tener dos caras, no tener dos máscaras para salir, una en privado y otra en público. No puede ser así. Los cristianos, el reino de Dios no es, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 4:20, dice que, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Cuánto me alegro que Pablo diga que el cristianismo no es solamente un montón de palabrería, sino es vivir en el poder del Señor. Porque a veces eso es lo que se convierte, un montón de palabras huecas y sentidos, címbalos resonantes, decía el apóstol en otras ocasiones. Por lo tanto, creo yo que una de las cosas es que debemos ser tan sinceros con la gente, lo privado como en lo público. Debemos nosotros de practicar, vivir nuestra fe de la misma forma, siendo honestos, siendo transparentes. Pero hay una cosa importante. Lo que nosotros decimos a la gente es importante, sin duda. Las palabras que usamos son sumamente importantes. Pero hay una cosa, hay un elemento importante en todo esto. Es que nuestras palabras deben de coincidir con la manera en que vivimos. Nuestras palabras o lo que le decimos a la gente deben de coincidir con la manera en que nosotros actuamos, con la manera en que nosotros creemos. Así es como debe de coincidir. Porque si yo vivo una vida diferente en privado a lo público, es probable que entonces mi testimonio no va a estar, probablemente va a estar en tierra floja y va a causar un montón de dificultades. Por eso Pablo le decía a Santiago en el capítulo 1 de Timoteo, el versículo 15 al 16 dice, este mensaje dice digno y de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice yo soy primero. Ahora, fíjese esta parte. Dijimos que quizás nosotros no hemos hecho las mismas cosas que hizo Pablo antes de conocer a Cristo. Quizás no seamos tan malos así. Pero me alegro que Pablo diga, pues Dios tuvo misericordia de mí. Dice Pablo, yo soy el primero. Pablo admite que él había sido un hombre pecador y que la misericordia de Dios lo había envuelto y lo había abrazado y que por su misericordia ahora él es un hombre de Dios y un nuevo creyente.
Ahora, esto es sumamente importante cuando tenemos que ser honestos y ser reales en la sociedad que vivimos. Debemos de practicar y vivir, obviamente, nuestra fe, igualmente en privado como en público. El cuarto aspecto que tratamos en esta tarde es que debemos de buscar oportunidades para invitar amigos y familiares a la iglesia. Una simple invitación puede cambiar la vida de una persona. Cuando le invitas, por ejemplo, a la iglesia o invitas a esa persona a que escuche el mensaje en línea, o en YouTube o en la plataforma que sea. Cuando nosotros hacemos una invitación, ya sea a nuestros amigos del trabajo, de la escuela o familiares o vecinos, a ir a la iglesia, fíjate, tan sencillo eso es así. Es una invitación. No necesitas conocer una gran cantidad de teología y de métodos, y a veces le hemos hecho tan complicado esto, pero a veces es tan difícil que los creyentes no quieren que los relacionen con la iglesia, no quieren que los relacionen con el cristianismo, y a veces actuamos como alguien dijo que somos creyentes del servicio secreto. Entramos con nuestro automóvil, abrimos automáticamente al control remoto la puerta de nuestro garaje, introducimos el carro, cerramos la puerta detrás y nos metemos en la casa. Y nadie sabe quién somos ni cómo somos, y no tenemos quizás a veces ni la menor interés en invitar a otras personas a que vayan a la iglesia. Ahora, lo que quiero decir con esto es que no vaya a ir a ser nocivo a su lugar de trabajo y vaya a comenzar a hacer esos chistes de mal gusto acerca de la salvación, acerca del infierno y de esto. No, no, no. Estamos hablando de ser audaces en que si un compañero de trabajo te pregunta: "Hey, ¿qué hiciste el domingo?", sin temor alguno y sin temor al reproche o a la vergüenza, decirle: "¿Sabes qué? El domingo, bueno, el sábado fui de vacaciones y el domingo fui con la familia a la iglesia". ¿O qué haces durante la semana después del trabajo? Bueno, me junto con el grupo pequeño de mi iglesia. Aprendemos de la palabra de Dios. Cosas así. Entonces, lo que quiero decir es que a veces nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir y de poder invitar a las personas a la iglesia. Hay una organización que hace estas encuestas y que saben mejor de este tema. Ellos dicen que el 79% de los estadounidenses dice que no asisten a una iglesia, dicen que no les importaría que un amigo que realmente esté interesado en el futuro de ellos espiritualmente hablando, les invite a la iglesia. 8 de cada 10 personas estadounidenses dijeron que estarían abiertos a que un amigo los invite a la iglesia. 8 de cada 10. Y es más, hay algo más interesante, un 20% dirían ellos que tenían gran interés en ir a la iglesia si alguien los invitara. ¿Me explico? Entonces, hay una gran oportunidad en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 4, dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo, dice, intercedan por todos a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra de Dios. Fíjense, Pablo estaba hablando, pidiendo oración para que Dios abriera puertas de oportunidad. Usted y yo tenemos un montón de puertas abiertas de oportunidad. Simplemente se necesita ser valiente y audaz para poderlos invitar a la iglesia. Número 5. Orando y compartiendo mi fe con aquellos que no conocen a Cristo. Aquí lo que estamos tratando de enseñar con este aspecto para desarrollar la audacia de orar y compartir mi fe. Estamos hablando del evangelio personal, donde usted comparte su fe con alguien personalmente, donde usted va y comparte lo que Cristo ha hecho en su vida, de su esperanza, del amor de Dios, y lo comparte persona a persona. Algunos quizá ya lo han hecho, pero esto es algo que
el cristianismo moderno se ha olvidado de ellos. Hay muchos métodos de compartir el evangelio, pero esta parte se ha ido quedando en el olvido. Recuerdo unas frases que decía el predicador Billy Graham. Decía que cada vez que nosotros compartimos de Cristo, el evangelio de Cristo, él decía, el beneficio, dice, es que comenzamos nosotros a creer más acerca de Dios cuando lo compartimos constantemente. Empezamos a creerlo más, empezamos a conocerlo mejor. Y esto es importante. ¿Por qué? Pablo decía en Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4 y el versículo 14, dice, no conociendo la justicia que no proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, dice, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Pablo dice que la gente no entiende el evangelio, la gente no entiende y han tratado de muchas formas de llegar al cielo, buscando su propia justicia, sus propias obras, buscando su propio camino. Mas, sin embargo, Pablo dice, no hay otro camino. Jesús decía que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús habló de eso, capítulo 14 de Juan. Versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Jesús no es una verdad, Jesús es la verdad. Entonces, es a través de Cristo. Y Pablo dice que las personas hemos buscado hacer nuestra propia justicia para ir al cielo, lo cual no ha funcionado. Probablemente no ha funcionado ni la religión, no ha funcionado nada de lo que has tratado, pero necesitas tratar, obviamente, a Jesucristo. Y Pablo dice esto, que nosotros debemos de compartir la palabra. El versículo 14 dice, ahora bien, dice, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que los predique? Allí es donde entramos nosotros. Y ahí fue donde Pablo dedicó su vida, y yendo de lugar en lugar, predicando, enseñando la palabra de Dios, siendo obediente al mandamiento de Cristo, de ir y predicar el evangelio, de ser obedientes al mandamiento único al cual la iglesia de hoy tiene que estar sometida, al evangelio, al mandamiento único que dejó el Señor. Uno dejó, de amar unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento que Jesús dejó. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir y proclamar el evangelio a otras personas de tu historia, de cómo tú te convertiste a Cristo. Y déjeme decir algo rápidamente. Y quizás mientras compartes el evangelio con las personas pueden, las personas van a debatir y van a poder entredicho quizás tu teología, tus doctrinas y todo, pero jamás podrán debatir sobre el testimonio personal suyo y su experiencia con Cristo. Esa nadie la puede debatir. ¿Cómo van a debatir el testimonio vivo de una persona? Y para compartir el evangelio con una persona, tu testimonio, lo puedes hacer tan rápido como en 2 o 3 minutos. Nosotros practicamos esto cuando vamos a ir a la República Dominicana, de formar todo nuestro testimonio en 2 o 3 minutos, porque a veces ese es el tiempo que te da la gente, 2 o 3 minutos. ¿Y cuáles son esos 3 aspectos que debes de tratar? ¿Cómo es la vida tuya antes de Cristo? ¿Cómo viniste a conocer a Cristo? ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas un Salvador? ¿Y cómo es la vida después que conociste a Cristo como Señor y Salvador? 3 aspectos sencillos. Y habrás compartido toda la experiencia de salvación que has tenido en Cristo. Así que hay que ser valiente para esto. Hay que ser valiente para todo esto. Se necesita audacia, valentía para poder pararte en público y compartir de que eres un hijo, un seguidor del Señor, como dijimos, ¿verdad? Orar por los demás cuando te comparten
sus necesidades y practicar y vivir pública y privadamente tu fe. Y también dijimos de orar y compartir la fe con aquellos que no la conocen, no conocen del amor de Dios. Una tarea que requiere valentía. Y la valentía creo que tiene que tener el condimento del amor hacia las personas para poder ser audaz y no tenerle miedo a las consecuencias ni a los resultados, sino ser valientes para llevar el amor de Dios. Espero que esto le ayude y que pueda desarrollar estas cualidades en su vida para la gloria de Dios y de su propia vida también. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la cualidad esencial del liderazgo cristiano. La cualidad esencial del liderazgo cristiano. Nos vemos la otra semana. Que el Señor les bendiga. Gracias.